En Ciudad de México, a principios de los 2000, las autoridades se vieron en la obligación de advertir a la población, especialmente a las personas mayores, que se autocuidaran. Mientras, ellos continuaban dando palos de ciego, aparentemente sin saber muy bien lo que hacían, tratando de atrapar al criminal que estaba acabando con la vida de ancianas en un goteo rítmico y creciente. 2 mujeres muertas en 1999, 2 en 2001, 4 en 2002, 12 en 2003, 17 en 2004, 11 en 2005 y 1 en 2006, cuando por fin atraparon a la persona responsable. Resultó que no era un hombre, ni siquiera uno travestido como habían pretendido durante buena parte de la investigación. Tampoco era ninguna de las 2 personas que ya estaban en la cárcel cumpliendo condena por algunos de esos asesinatos. Era una mujer de unos 50 años, alta y robusta, invencible para los débiles cuerpos de sus víctimas. Para cuando la detuvieron, se cree que había matado casi medio centenar de veces. Hoy, en Elena en el País de los Horrores, voy a hablarles de Juana Barraza, la Mataviejitas. Elena en el País de los Horrores. Con Elena Merino. Hola, ¿qué tal están mis queridos secuaces? Bienvenidos a su podcast preferido. Bueno, no sé si lo es. Ojalá. Ustedes permítanme la pretensión y que me haga ilusiones. La semana pasada, en el episodio exclusivo para mecenas, conocimos la historia de Remedios Sánchez, la asesina de ancianas de Barcelona, que vuelve a ser investigada porque podría haber vuelto a matar aprovechando un permiso carcelario. Recordemos que esta mujer está cumpliendo condena de 144 años por el asesinato de 3 mujeres mayores y haberlo intentado con otras 5 en apenas un mes del verano de 2006. Hoy cruzamos el océano para encontrarnos con otra mujer que también se ganó el mismo apodo de matancianas o mataviejitas, como prefieren llamarla a sus compatriotas, solo que en este segundo caso la criminal tuvo una carrera mucho más larga, 8 años, y desgraciadamente también mucho más prolífica. Se le atribuyen hasta 48 asesinatos, aunque solo se le probaron 16. Esta es su historia. A comienzos de los años 2000, en Ciudad de México se pusieron en marcha una serie de programas de ayuda a la tercera edad. El objetivo era llegar a unos 200.000 ancianos de 70 años o más de los cerca de 400.000 que residían por aquel entonces en la capital del estado. Las personas mayores que querían beneficiarse de estas ayudas tenían que inscribirse y recibían una visita domiciliaria de un asistente social que verificaba los datos. Si todo estaba conforme y el solicitante cumplía una serie de requisitos, se le entregaba una tarjeta electrónica con la que podía obtener atención médica, medicamentos, un subsidio económico, ayuda alimentaria, etc. ¿Y quién, ante la posibilidad de que le otorguen todo esto, especialmente si vive con lo mínimo, como le pasaba a muchos de estos mayores, no va a abrirle la puerta a la hada madrina? Quiero decir, a la visitadora pública que trae los papeles para conseguirlo. Sin darse cuenta y, por supuesto, sin pretenderlo, la administración había abierto una brecha en uno de los sectores de población más vulnerables a la actuación de desalmados. Para la mayoría de los especialistas, la primera víctima de la Mataviejitas fue María Amparo González Salcida y Yánez, a quien asfixiaron apretando un cable alrededor de su cuello en mayo de 1998, en su casa, en la unidad modelo de Iztapalapa, donde había vivido sola. Poco después, asesinaron también a Concepción Carranza, de 76 años, de un modo similar,
estrangulándola con algo flexible como un cable o un cordón. También en el interior de su casa, en la delegación de Cuauhtémoc. Al año siguiente se produjeron otros 2 crímenes con las mismas características. El de Regina Jiménez Peña, muerta en su casa en Iztapalapa, y Consuelo Ortiz González, en Benito Juárez. En el año 2000 no hay registrados nuevos crímenes contra mujeres de edad madura, pero al siguiente aparecieron asfixiadas en sus casas Victoria Domínguez y Margarita Margóliz. En 2002 fueron María del Carmen Montalvo y María de la Luz González. En 2003, la actividad del criminal se dispara. 11 ancianas son encontradas asesinadas en sus domicilios, con cables, cordones o medias alrededor de sus cuellos. Los expedientes de todos estos casos, dispersos entre delegaciones y fiscalías, mostraban un patrón tan claro como ignorado. La agresora o agresor lograba entrar sin violencia porque se hacía pasar por visitante pública, por asistente social o por enfermera. Una vez dentro, estrangulaba a la víctima con un objeto blando, un cable, una bufanda, un cordón. Robaba objetos pequeños y abandonaba la vivienda, dejando casi siempre la puerta cerrada como si buscara borrar su presencia o retrasar el hallazgo del cadáver. Año a año, o más bien mes a mes, la estadística crecía, pero no así la claridad en la investigación. Las autoridades no admitían que se estaban enfrentando a un asesino en serie, pese a que para algunos de los investigadores no cabía otra posibilidad. Con la muerte de Margarita Aceves, de 75 años, el criminal estrenaba 2004. El 5 de enero la estranguló en su propia casa, en la unidad Cuitláhuac, en la delegación de Azcapotzalco, con un cable de un radio despertador. Cuando la encontraron, la puerta de la vivienda estaba cerrada y nadie la había forzado tampoco para entrar. Una de sus vecinas describió a la policía a la única persona extraña que sabía que había estado visitando a Margarita esa tarde. Una mujer vestida de sanitaria, alta, de 1,75 m de estatura, más o menos, con la tez morena, el pelo corto, teñido de amarillo y con cejas despobladas. La recordaba así de bien porque llegó a hablar con ella. La enfermera o la médico le preguntó si sabía de personas jubiladas y que vivieran solas a las que les pudiera beneficiar las ayudas gubernamentales. Incluso le dijo que les podría aumentar casi un 50% las pensiones. Ella le señaló la casa de Margarita pensando que le hacía un gran favor a su vecina. Por la noche, un matrimonio que vivía también en el condominio se extrañó al ver las ventanas de la casa de Margarita abiertas, pero sin luz en el interior. El hombre utilizó una llave de repuesto que le había confiado su vecina para entrar en el piso a comprobar si se encontraba bien. Fue él quien la descubrió, ya cadáver. Cuatro días después, el 9 de enero, la policía detuvo a Matilde Sánchez Gallegos, una enfermera del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Podría decirse que un equivalente a nuestra Seguridad Social. La única prueba en su contra era que su aspecto físico encajaba con el retrato robot de la visitante de Margarita Aceves publicado por los periódicos ese mismo día. Resulta que una pareja de policías que estaba de patrulla estaban hojeando un ejemplar del diario Metro con el dibujo de la asesina elaborado a partir de la descripción de los testigos publicado en portada, y cuando levantaron la vista del papel no pudieron creer la suerte que habían tenido porque justo allí mismo, frente a ellos, en un banco estaba la sospechosa. La reconocieron y la detuvieron. La enfermera fue detenida en una sucursal bancaria de la delegación Coyoacán. Al notar la presencia de la policía, se comportó de manera sospechosa, por lo que los elementos de seguridad procedieron a su detención.
La detención se proclamó a bombo y platillo. La imagen de la enfermera apareció en todos los medios. Se trataba de satisfacer a la opinión pública, que presionaba, que clamaba porque las autoridades solucionasen definitivamente la ola de crímenes contra las mayores. Interrogaron a Matilde durante 10 horas sin conseguir absolutamente nada. Sus propios compañeros se movilizaron para pedir su liberación. Llegaron a cortar carreteras. Y por fin, 2 días después, la tuvieron que dejar ir por falta de pruebas. Y todo volvió a la casilla de salida. No fue hasta marzo, con el homicidio de María del Socorro Martínez Pajares, la 5ª víctima en lo que iba de año, cuando tomó fuerza la idea de que el responsable de su muerte podría ser el mismo que en los casos anteriores. A ella también la mataron en el interior de su domicilio en la colonia Santa María de la Ribera, en Cuauhtémoc. La encontraron con una media alrededor del cuello. El 1 de abril se produce una nueva detención, anunciada a lo grande, la de Araceli Vázquez García. Según explicaron, la denuncia de una de sus víctimas, no de asesinato obviamente, sino de robo y estafa, fue la que condujo a su arresto. Esa detención se había producido el día anterior del anuncio, o sea, el 31 de marzo. En principio, por robo. Se le imputaron más de 20 hurtos en casas de ancianos cometidos durante los 5 años anteriores. Pero una vez que la tuvieron bajo custodia, pensaron que era una buena oportunidad para resolver también un problema mucho mayor, el de los asesinatos. Rápidamente se convocó una rueda de prensa donde se explicaron las pruebas que se tenían contra ella. Durante el registro de su vivienda, según las autoridades, se encontró una bolsa en la que guardaba una bata blanca de sanitario y una peluca de cabello poco más largo del que ella lucía natural y casi del mismo color, castaño oscuro, no rubio como dicen muchos medios de comunicación y como de acuerdo a los testigos lo llevaba la supuesta verdadera criminal. Hoy en día hay quienes dicen que esas evidencias se sembraron en el domicilio de la detenida, es decir, que se colocaron para señalarla inequívocamente. La otra prueba se trataba de una huella dactilar supuestamente coincidente con la de la sospechosa hallada en un vaso en casa de María Socorro Martínez. Y ocurre algo bastante inusual con este objeto que sin lugar a dudas lo invalidaría como evidencia en un juicio. Y es que lo tuvo que levantar la propia hija de la víctima, no lo hizo la policía judicial. En cualquier caso, esa huella en el vaso tendría de nuevo mucha importancia más adelante. Los vecinos de Margarita Aceves, que habían conocido a su asesina, la describían como una mujer fuerte y alta, de unos 75 metros de estatura, de complexión atlética y con el pelo corto y amarillo. Araceli Vázquez mide 1,60 y pesaba 75 kilos, lo que le daba un aspecto robusto. Y es morena, de cabello completamente negro. Ni siquiera la peluca que decían que utilizaba era rubia. No encajaba ni a martillazos con el retrato robot, pero sin embargo la hicieron posar ante la prensa con esa bata blanca y con la peluca que habían sacado supuestamente de su casa. Ella nunca ha rechazado las acusaciones de robo. Es más, se mostró más que comunicativa incluso con la prensa, dando detalles sobre cómo operaba. Sin embargo, negó y sigue negando los asesinatos. Aún así, le imputaron 5 de ellos. En junio fue sentenciada a 17 años de cárcel por los robos y posteriormente se sumó una sentencia de 23 años y 9 meses por el asesinato de Margarita Aceves, el único que se dio por probado. Desde entonces sigue cumpliendo esa condena en el Centro Femenil de Readaptación Social de Santa Marta, Acatitla, pese a que hasta el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, ha pedido que se revise el caso. Como ya se imaginarán, la detención de Araceli no detuvo, sin embargo, la serie de asesinatos, ni siquiera la frenó. Ese mismo año, después de que ella estuviera bajo custodia,
otras 12 ancianas aparecieron estranguladas en su hogar. Había ya 30 casos acumulados desde el año 98, cada uno prácticamente una copia del anterior. Entonces la policía comenzó a trabajar sobre la hipótesis de que hubiera un copycat, otro asesino imitador de Araceli. Para su nueva línea de investigación sí valoraron las descripciones físicas de la asesina aportadas por los testigos, esas mismas características que pasaron por alto al compararlas con el aspecto claramente distinto de Araceli. Tuvieron en cuenta la altura y la complexión. Lo que desde luego ignoraron fue el sexo. Mientras que todos los testigos dijeron que era claramente una mujer, los investigadores pensaron que podría tratarse de un hombre disfrazado de enfermera, o sea, de un hombre travestido. De repente, la policía dio por hecho que solo un hombre tendría la fuerza física necesaria para reducir y matar a ancianas de más de 70 años. Fue detenido otro presunto asesino de mujeres de la tercera edad. Se trata de Jorge Mario Tablas Silva, quien presumiblemente cometió 2 crímenes. Fue hace 6 años cuando Jorge Mario Tablas cometió su primer crimen contra una persona que le dio alojamiento. La Procuraduría Capitalina supone que es el autor de 8 asesinatos más. La captura de Jorge Mario Tablas Silva fue, desde el primer minuto, un movimiento más cercano a la urgencia institucional que a una investigación sólida. Tablas tenía 54 años, era desempleado, vulnerable, con problemas de alcohol y drogas y hombre. No tenía un domicilio fijo, sino que vivía en hoteles. Y no se necesitó mucho más para que encajara en el molde. Fue detenido el 11 de septiembre de 2004 en la habitación 24 del Hotel Fabiola en la calle Isabel la Católica de la Colonia Obrera. Lo buscaban porque, al parecer, habían encontrado su agenda en la que había una lista de víctimas potenciales en uno de los escenarios de los asesinatos. Y fue presentado como responsable de 4 de los homicidios de mujeres mayores. Los de María Amparo González Salcida, la primera de las víctimas de la serie, los de María Eugenia Guzmán y Luz Estela Viveros, cometidos en 2003, y el de Guadalupe González, que murió estrangulada con 2 cuerdas de tender el 24 de mayo de 2004, aunque intentaron cargarle a alguno más. La defensa de Tablas lo dijo desde el principio, no había elementos reales para asociarlo con los crímenes. Pero en una comparecencia pública, las autoridades aseguraron que tenían pruebas contundentes. Su modus operandi era, según las autoridades, prácticamente idéntico al de Araceli Vázquez, la otra inculpada en el mismo periodo, a la que, según ellos, Tablas estaba imitando. Dijo la Procuraduría de Justicia que ambos se hacían pasar por enfermeros, ofrecían servicios sociales improvisados y buscaban ganarse la confianza de mujeres mayores que vivían solas. Supuestamente, al alter ego travestido de Tablas Silva lo conocían como Coco. Igual que en el caso de Vázquez, en el lugar donde detuvieron a Tablas también encontraron una bata y una peluca, aunque en su caso sí era rubia. Hallaron además un estetoscopio, una herramienta habitual en el trabajo de una enfermera, pero además un elemento que había sido empleado como arma homicida en alguno de los asesinatos. También había una Biblia o un cuaderno, difiere según las fuentes, en cuya portada había escrito con letra nerviosa: Dios me dio autoridad para exterminar. También, como en el caso de Vázquez, dijeron que una huella dactilar suya lo vinculaba con la escena de uno de los crímenes. Tablas fue exhibido ante la prensa como el último monstruo cazado. Así lo describieron los peritos de la Policía del Distrito Federal. Para explicar el estado psicológico del detenido, dijeron que Tablas era huérfano y que en su infancia lo habían regalado en un par de ocasiones. A pesar de las inconsistencias del caso, el 5 de octubre de 2005, Tablas fue sentenciado por la jueza 56 de lo penal, con sede en Reclusorio Oriente, a 61 años y 9 meses de prisión por 2 de los crímenes que se le imputaron. Murió en prisión y era probablemente inocente.
como en el caso de Araceli Vázquez, ni su arresto ni su condena pusieron fin a la serie de asesinatos. Mientras era juzgado y enviado a la cárcel, en el año 2005, le arrebataron la vida a otras 11 ancianas de la misma forma que a las anteriores. Entre 2003 y 2006, la policía elaboró más de 60 retratos hablados o retratos robot de una persona con rasgos ambiguos, identificables como un hombre o como una mujer, y en la leyenda que los acompañaba, es decir, en los textos donde se describen las características, tampoco se especificaba si era una cosa o la otra. Para la policía, aquellos dibujos eran una de las herramientas principales en la investigación. Se distribuyeron por distintos puntos de la Ciudad de México donde había actuado él o la Mataviejitas, especialmente cerca de parques y jardines. Los rostros aparecían pegados en las ventanillas de los coches patrulla, en los edificios oficiales y en los andenes del metro y paradas de autobús de toda la capital. Entre el material visual elaborado y difundido por la policía se incluía un busto tridimensional modelado en plastilina realizado en noviembre de 2005 por Patricia Payán, integrante del área de servicios periciales de la Procuraduría de Justicia del entonces Distrito Federal. La policía continuó defendiendo su teoría de los imitadores antes de reconocer que las dos personas que purgaban estos crímenes en la cárcel no eran el verdadero asesino. También siguieron empeñados en que el copycat debía de ser un hombre travestido. La construcción de este perfil seguía sin obedecer a ninguna evidencia forense, más bien obedecía a un prejuicio institucional. Es decir, que el agresor debía de ser un hombre era más una especie de dogma que un dato. Se pensó que el Mataviejitas era un imitador de Thierry Paulin, el monstruo de Montmartre, el asesino de ancianas francés, cuyo caso pueden conocer escuchando el episodio que le dedicamos en la temporada 6 de este mismo podcast y que pueden encontrar en nuestra fonoteca de iVoox. En su búsqueda de un sospechoso que encajara con este supuesto prefabricado, la Procuraduría ordenó redadas contra trabajadoras sexuales trans, o sea, los chivos expiatorios de siempre cuando la investigación no se lleva a cabo con la asepsia necesaria, sino que se permite que esté impregnada de manías retrógradas. En octubre del año 2005, la policía detuvo y fichó a hasta 36 trans en zonas de sexoservicio. Se les tomaron las huellas, se les tomaron fotografías, se les tomaron los datos personales como si fueran sospechosos de los crímenes. Y no solo eso, según muchos de ellos, además se les maltrató. La operación se justificó diciendo que era para descartar su posible participación, pero esto tiene una segunda lectura. Y es que en realidad se les arrestó sin indicios. Las críticas se hicieron oír desde las organizaciones trans y desde la prensa. El operativo era un ejemplo de perfilamiento discriminatorio, una cacería identitaria que no solo no aportó nada a la investigación, sino que la desvió. Todas estas detenciones masivas no dieron ni un solo avance, ni una pista válida, ni un indicio, nada. Cuando en enero de 2006 Juana Barraza fue detenida infraganti, la narrativa oficial cayó como una estantería mal armada. Pues se llama Juana Barraza Samperio y admitió que asesinaba a sus víctimas por coraje. El procurador capitalino reveló el tormentoso pasado de esta mujer y dijo que probablemente eso fue lo que la trastornó y la convirtió en una asesina en serie. Juana Dayanara Barraza Samperio nació el 27 de diciembre de 1957 o el 58 en Pachuca de Soto, en el estado de Hidalgo. Casi no conoció a su padre, Trinidad, que las abandonó a ella y a su madre, Justa, poco después de que ella naciera. El padre se llevó con él a la hermana mayor de Juana. Nunca volvió a saber de ellos. Cuando tenía 3 meses de edad, se mudaron a México Distrito Federal, como se conocía entonces la capital, donde su madre empezó a trabajar como limpiadora doméstica. Poco después, Justa conoció a un hombre y comenzaron a vivir juntos. De esa relación, Juana tiene 2 hermanastros. Su infancia fue profundamente desgraciada.
Su madre era alcohólica y muy abusadora. Al único al que parecía importarle de niña era a su padrastro. Por otra parte, un hombre tan arcaico que no le permitió ir a la escuela ni siquiera para aprender a leer y escribir. Porque, según su forma de pensar, la mujer no necesita cultura, ya que está destinada únicamente a ser esposa, madre y ama de casa. El hombre salía a trabajar, así que su protección fue en cualquier caso muy limitada. Juana debía ocuparse de todas las tareas de la casa, incluyendo el cuidado de sus hermanos pequeños. Si dejaba algo pendiente o no lo hacía al gusto de Justa, recibía una paliza. Las vejaciones y los insultos por parte de su madre eran la banda sonora del día a día de Juana, a la que Justa procuraba dejar claro que el día que ella nació fue el peor de su vida. Eran muy pobres. De niña recuerda que no tenía una cama en la que acostarse. Dormía en el suelo sobre sacos de cemento vacíos y se tapaba con colchas hechas de retales de tela. Cuando tenía 11 años, Juana había hecho una amiga más o menos de su misma edad, a la que solo podía ver prácticamente cuando salía de casa para hacer recados, ya que tenía prohibido perder el tiempo jugando. El hermano de esta niña se llamaba José Lugo y era un joven de 26 años, compañero de farras y borracheras de Justa. Cierto día, mientras los dos estaban bebiendo, Juana tuvo la mala idea de pedir permiso a su madre para ir un rato a casa de su amiga. Y por supuesto, Justa se lo negó. Pero entonces aquel hombre, el hermano de su amiga, intermedió. Justa le respondió que de acuerdo, que se la llevara si quería y que se la quedara, porque ella no la podía soportar. El tipo le preguntó que si lo decía en serio y Justa respondió que le diera 3 cervezas a cambio. Durante un año, Juana estuvo retenida en casa de ese individuo, atada a la cama la mayoría del tiempo, obligada a servir como si fuera una esclava y violada sexualmente sin que ningún otro miembro de esa familia la ayudase. Como consecuencia, se quedó embarazada a los 12 años. Era tan pequeña que no sabía lo que le ocurría mientras su barriga iba creciendo. Cuando llegó el momento de parir, sintió pánico, pensó que se estaba muriendo. Sus raptores no la llevaron al médico por temor a ser denunciados a la policía, sino que la dejaron con una partera de la zona. Afortunadamente, todo salió bien. Nació José Enrique, su primer hijo. Poco tiempo después, su tiastro la rescató. Según cuenta ella misma, cuando su padrastro fue a buscarla, le confesó que temía la reacción de su madre, pero él la tranquilizó prometiéndole que ella no iba a maltratarla nunca más. Sin embargo, cuando llegaron a la casa, Justa empezó a insultarla y a preguntarle a su pareja por qué había llevado de vuelta a una perdida. La reacción del hombre fue terrorífica. Comenzó a golpear a la madre de Juana con tremenda dureza. Estuvo a punto de matarla. Juana no rechaza ese recuerdo porque desde entonces Justa no volvió a meterse con ella. Pero como ven, esta mujer creció en un contexto de violencia salvaje y deshumanización. Cuando ella tenía 18 años, su madre, que tenía solo 36, murió de cirrosis. Su padre moriría por el mismo motivo 6 años después. Antes de eso, ya se había marchado de casa para casarse con Miguel Ángel Barrios García, un hombre bastante mayor que ella, aunque solo tuviera 23 años, pero es que Juana solo tenía 15. Al principio de su matrimonio, todo fue bastante bien, hasta que el marido comenzó a beber demasiado y a consumir drogas. Después, también comenzó a maltratarla. A pesar de todo, tuvieron una niña, Erika Erandi, que estuvo cerca de no nacer a consecuencia de una de las palizas de Miguel Ángel. Juana vivió con este hombre bajo amenazas, siendo maltratada y forzada sexualmente, soportando que él llevara a otras mujeres a su propia casa hasta que huyó de allí. Nunca supo si llegó a formalizarse su divorcio.
Después de él, Juana tuvo 2 parejas más. La primera le duró muy poco. Con la segunda, Félix Juárez, tendría a sus 2 hijos menores, José Marvin y Emma Ivonne. Estas 2 relaciones también fracasaron porque siempre se repetía el mismo patrón. Eran hombres alcohólicos, infieles y violentos. Otro de los momentos terribles en la vida de Juana, y según señalan los expertos, clave para convertirse en una criminal cruel, fue la muerte de su hijo mayor. En 1994, 2 hombres abordaron a Juana y a José Enrique, que entonces estaría en sus 20s, por la calle y les pidieron dinero para comprar unas cervezas. Cuando el chico les dijo que no, aquellos tipos la emprendieron a golpes con él hasta que lo mataron. A Barraza le dio un infarto del que no fue consciente. Tuvo un segundo ataque al corazón cuando encontró a una de sus parejas en la cama con otra mujer. Según cuenta Juana, a ella le gustó la lucha libre mexicana desde siempre. Empezó como espectadora a los 16 o 17 años. Se hizo tan habitual que ya la conocían y cuando rondaba ya los 30 años se decidió a subir ella misma al cuadrilátero. Hay quien dice que esto no es cierto, que nunca fue profesional y que no pasó de wannabe, pero su casa estaba llena de fotografías promocionales de ella vestida con su maillot y con su máscara. Para darle más morbo al asunto, también era devota de la Santa Muerte. Cuando la detuvieron, cargaba consigo una estampa de San Lázaro y otra de la Huesuda, junto con una pequeña figurita. En su casa, además, había un altar. Según ella, participar en las luchas le ayudaba a calmar la furia que llevaba dentro, que era mucha, incluso antes del asesinato de su hijo, pero después casi no la podía reprimir. Como luchadora se alineaba con el bando de los rudos, es decir, con los malos, con los tramposos, con los que les gusta romper las reglas, usar provocaciones y la fuerza bruta. Actuaba con el sobrenombre de la Dama del Silencio. Dice que se lo pusieron porque era muy parca, muy callada y muy retraída. Su traje era de color rosa chicle, con un cinturón de cuero blanco y se cubría la cara con una máscara en forma de mariposa del mismo color del traje y plata. Trabajó con el promotor José Contreras, quien llegaría a ser presidente del Sindicato Nacional de Luchadores. Con él actuó en la Arena San Juan. En cada presentación solía ganar entre 300 y 500 pesos, lo que le daba mucha tranquilidad económica. Al fin y al cabo, ella todavía tenía que hacerse cargo de sus 2 hijos menores. Pero durante una de esas peleas, la Dama del Silencio tuvo una mala caída con la que se lesionó la espalda. El traumatólogo le advirtió que si seguía luchando, podía quedarse postrada en una silla de ruedas. Pareciera que el verdadero oponente de esta luchadora era la vida misma y que otra vez había conseguido sacarla del ring. Juana Barraza no se apartó del Pancracio inmediatamente, solo cambió su rol. Se hizo representante y promotora de otros luchadores, con poco éxito, hemos de decir, y después finalmente se dedicó a vender palomitas durante los espectáculos. Los especialistas creen que fue a partir de este nuevo golpe cuando cayeron los últimos inhibidores de la conducta criminal de Juana. A partir del año 95 se involucró en delitos, todavía sin sangre, como asaltos o allanamientos a casas usando la fuerza. Según los perfiladores, cuando esta mujer comenzó a matar, trataba de satisfacer 2 necesidades primarias. Por un lado, obtener un botín con el que suplir la pérdida de ingresos. Por otro lado, vengarse simbólicamente de su madre. La motivación en ambos casos es una motivación homicida, en la intención de querer matar. No hay otra, aunque es cierto que al final aprovechan la situación, ¿no? Ambas vienen de esa infancia, de esa historia de vida de penurias, ¿no? De problemáticas. Por tanto,
ellas aprovechan la situación pues para sacar algún tipo de ventaja. Aunque hay que tener en cuenta que cuando estamos en el contexto de los asesinos en serie, los objetos que se roban muchas veces a las víctimas, aunque sean incluso objetos de valor, no necesariamente tienen la intencionalidad de esta sustracción como un robo para obtener un beneficio, sino, como ya hablábamos en el caso de Remedio, como un trofeo, ¿no? Como un souvenir, como un elemento que le permite rememorar lo que ha hecho, como un trofeo de ese acto violento que le permite reexperimentar, le permite revivir esa situación o esa necesidad cubierta a través de encontrar ese objeto que le recuerda a la víctima. Nuestros mecenas ya conocen a Jorge Jiménez, psicólogo, criminalista y perfilador, director de la School of Crime Sciences de Evidencia University en Estados Unidos y profesor de la Universidad Nebrija, quien realizó para nosotros la semana pasada un retrato psicológico de Remedio Sánchez, a quien dedicamos el episodio anterior de Elena en el País de los Horrores. Fue él, precisamente, quien nos sugirió conocer a esta otra asesina serial mexicana que guarda tantos paralelismos con la española. La comparación es bastante oportuna, porque es cierto que en que sepamos, en el caso de Remedio, pues esos problemas familiares pues no están relacionados con el abuso y con el maltrato, como en el caso de Juana, ¿no? Pero sí es cierto que digamos esa infancia traumática en la calidad de vida, en la parte económica, en la parte de atención, existen los dos, en estos dos casos. También tenemos mujeres que físicamente son fuertes. Incluso a mí me llamó mucho la atención algunas fotos de Remedio cuando tenía el pelo corto, en el que digamos esa imagen recordaba mucho también esa imagen, digamos, andrógina de Juana Barraza, ¿no? De que parecía prácticamente un hombre cuando tenía el pelo muy corto, ¿no? Y también la victimología es una victimología parecida en cuanto al asesinato de ancianas, de mujeres mayores. Esa necesidad de aparentar ser una persona que va a ayudarle. En el caso de Juana Barraza, engañaba a sus víctimas diciendo que era enfermera o que era una trabajadora social que le iba a proveer determinadas ayudas económicas a sus víctimas. En el caso de Remedios, pues también tenemos esa forma de acercarse a sus víctimas como una persona amable que la va a ayudar y que es encantadora, ¿no? Y luego cómo explota esa violencia y acaba asesinándola, ¿no? Por tanto, hay muchos matices que son semejantes en ambos casos. Resulta singular y muy llamativo en ambos casos, el de Remedio Sánchez y el de Juana Barraza, el uso de tanta violencia, gratuita incluso si el objetivo era simplemente matar. Para los especialistas está claro que lo que querían era hacer sufrir, dar miedo y causar dolor a sus víctimas. En el caso de la Mataviejitas, además, aplicaba su experiencia como luchadora profesional para dar muerte. Utilizaba lo que llaman la llave china, una técnica de sumisión del contrincante que pasa por agarrarle del cuello con el antebrazo desde detrás o desde un lateral y presionar haciendo palanca con el resto del cuerpo. También se conoce como mataleón. Solo que Juana Barraza no lo hacía con su antebrazo, sino con un cable o con una cuerda o con cualquier objeto que se pudiera doblar. Si era un material más o menos rígido, daba una sola vuelta alrededor del cuello de la víctima. Si era un pañuelo o era una prenda de ropa, algo más flexible o más blando, daba dos. El arma siempre la encontraba en la casa. Un lazo de las cortinas, unas medias, el cable del teléfono. Le amarro con más fuerzas. Cuando le falta el aire, ya la suelto. Pero nunca le quito. Y si no baja, ¿qué hace usted? Con esto de aquí sí la bajo, pero nunca tocando con las manos. Con los puros antebrazos. Sí. ¿Y le hace otro nudo? Le cambio esto y o sea, que no se la voy a
La parte de abuelo. Así déjeme con la suya. Pues en el caso de Juana Barraza tenemos un perfil que digamos que es atípico en el contexto de las asesinas en serie, digamos, tradicionales o habituales, ¿no? Que es precisamente por el uso de la fuerza, ¿no? De la violencia de ataque. Es cierto que ella viene pues de un mundo, digamos, desestructurado, de una familia problemática, con historias de abuso y con un ambiente en el que el uso de la violencia era habitual, ¿no? De hecho, ella, esa fuerza física que tiene, esa agresividad, la canaliza incluso dedicándose al deporte de la lucha libre, ¿no? Entonces, el elemento principal del perfil de Juana Barraza es precisamente eso, el ser una asesina en serie atípica por ese uso, digamos, cruel y violento que no es tan fácil de encontrar en mujeres asesinas en serie, como sí ocurre en el caso de los hombres, ¿no? Luego, no hablamos de Ted Bundy o Stemper, pues ahí tenemos una crueldad y una violencia que no es tan usual en el caso de mujeres. Juana Barraza nunca mataba cerca de su casa, ni de sus rutas habituales del día a día. Se desplazaba hasta sus cotos de caza en transporte público, algo que tampoco es muy habitual en los asesinos seriales. No mataba en fin de semana porque solía pasarlos con sus hijos. Solía preferir los martes y los miércoles. Antes de atacar, estudiaba a sus víctimas. Las escogía en parques o en mercados. Asimilaba sus hábitos, cuando iban a la compra, cuando a pasear, cuando a tomar el fresco. Descubría si vivían solas, si tenían algún ingreso. Efectivamente, solía disfrazarse de enfermera o de trabajadora social para que las mujeres le franquearan la puerta de sus casas sin sospechar que se trataba de una asesina o corriendo el riesgo ante la promesa de obtener a cambio las ayudas gubernamentales. También solía llevar una prenda roja, un jersey o un abrigo. Todo el proceso hasta que conseguía entrar en los domicilios, donde podía actuar con tranquilidad ya a puerta cerrada, podía llevarle semanas, aunque es cierto que alguno de los crímenes fue de oportunidad, como el de Margarita Aceves. Como les contamos que ocurría con Remedios Sánchez, tampoco Juana Barraza tenía una gran consciencia forense, ni siquiera se preocupaba en borrar sus huellas dactilares de los escenarios de los crímenes. Aunque tampoco le hizo mucha falta durante un tiempo, porque ya se encargó la Procuraduría de atribuir esas huellas a otros, como Araceli Vázquez o Jorge Mario Tablas. En ambos casos, como les he contado hace un rato, se presentaron improntas dactilares como evidencias que les vinculaban a los dos en un par de asesinatos. Una vez fue atrapada Juana Barraza, se supo y se reconoció que eran sus huellas. La explicación que dio la Procuraduría para justificar este error es que cuando detuvieron a Vázquez o a Tablas no disponían todavía de las de Barraza para poder compararlas. Supongo que no hay que señalar dónde está el fallo de esta explicación, ¿no? Joel López era inquilino de Ana María de los Reyes Alfaro, una mujer de 89 años a la que unía además un cariño casi filial. Vivían en el número 21 de la calle José Jasso, en la colonia Moctezuma de la delegación Venustiano Carranza. El 25 de enero de 2006 salió más tarde de lo normal del trabajo. Cuando estaba ya llegando a la casa, se extrañó de ver las ventanas y la puerta principal abiertas. Aún así, hizo lo que hacía siempre para anunciar su llegada a Ana María, silbar una tonadilla. La mujer debía silbar de vuelta, pero no lo hizo. Joel entró rápidamente. Se encontró con cajones abiertos y desvalijados, ropa tirada por todas partes,
y a su amiga muerta en el suelo de la salita. Su cerebro no había sido capaz todavía de procesar la información que le estaban enviando sus ojos cuando oyó un ruido. Alzó la vista y se encontró con una figura imponente, vestida de rojo, al fondo de la sala. La perplejidad de este hombre aumentó. Durante unos segundos no pudo reaccionar. Aquella persona giró hacia la puerta y, caminando con tranquilidad, salió de la casa. Joel, aún confuso y desconcertado, comenzó a caminar detrás de ella y cuando ya habían alcanzado la calle, reaccionó. Empezó a gritar pidiendo ayuda, pidiendo que detuvieran a esa mujer. Por suerte, lo escuchó una patrulla de policía que andaba cerca. Los agentes de la preventiva que la detuvieron fueron Jesús Martín González e Iván Márquez Juárez. Hubo una nueva y consabida convocatoria de prensa multitudinaria donde los medios pudieron grabar cómo sacaban a Juana del coche policial y allí mismo hacerle las preguntas que quisieron, incluso a los propios agentes responsables del arresto. Hicieron posar a Juana Barraza junto al busto de plastilina que se había empleado como retrato robot durante la búsqueda del o de la asesina para hacer notar el parecido, tanto con la efigie como con algunos de los dibujos identikit. La policía y los criminólogos pusieron en valor estos trabajos artístico-antropofísicos, presentándolos como claves en la captura de la Mataviejitas. Pero sin embargo, como ven, Barraza fue detenida por casualidad. No solo eso, ninguno de estos trabajos sirvió para identificarla cuando se tuvo más de una ocasión. Antes de su aprehensión, Juana Barraza había estado en 3 ocasiones en las oficinas de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal con la intención de entregarse. Solo que entonces recordaba a sus hijos menores que todavía dependían de ella y se echaba para atrás. No solo eso, apenas una semana antes de su detención, TV Azteca la había entrevistado en un evento de lucha libre en la Arena Coliseo. A pesar de la difusión que fue nacional, nadie la reconoció como la misma persona representada en los retratos policiales omnipresentes por toda la ciudad. En su declaración aseguró que su detención prosperó porque no quiso ceder al chantaje de sus captores y pagar la mordida que le exigían, 100 pesos. También llegó a reconocer los crímenes. ¿Te llegaron a maltratar de niño? Sí, ¿Quién? mi mamá. ¿Tu mamá te maltrató? A ver, platícame. Platícame. Mi mamá me maltrataba muy feo, me pegaba y siempre me maldecía. Y me regaló con un señor. Ella te regaló. A ver, deshágate. Con un señor muy grande y yo fui abusada. ¿Fuiste abusada? Sí, por eso odiaba a las señoras. Odiabas a la señora. Eso es Sí, no es excusa, porque no merezco perdón ni de Dios ni de nadie. Ya lo hice. En otro momento, sin embargo, solo reconoció haber acabado con la vida de la última víctima, de Ana María de los Reyes. Pero ¿cómo negarlo si la habían pillado infraganti? Desde el juzgado número 67 penal fue enviada en régimen preventivo a la cárcel de Santa Marta, Acatitla, la misma donde estaba y está cumpliendo una de las que hasta entonces llevaba el título de Mataviejitas, Araceli Vázquez. Juana explicó a la psicóloga forense que aquel 25 de enero, el día que mató a Ana María de los Reyes, se levantó, despertó a sus hijos, les preparó el desayuno y los mandó a la escuela. Entonces ella salió a buscar trabajo. Alrededor de las 11 de la mañana vio a una anciana cargando con 2 pesadas bolsas volviendo de la compra. Era Ana María. Juana se acercó y se ofreció a ayudarla. La señora aceptó, agradecida. Una vez llegaron a la casa, la ex luchadora se ofreció para realizar las tareas domésticas. Según Barraza, la anciana aceptó, pero le ofreció solo 22 pesos. Juana le dijo que eso no era suficiente. Y entonces asegura que escuchó murmurar a la dueña de la casa: «Así son estas gatas, siempre quieren ganar demasiado».
Juana se sintió tan menospreciada que perdió el control. Sobre la mesa había un estetoscopio. Lo tomó con sus manos grandes y fuertes, enrolló las gomas en torno al cuello de Ana María y apretó hasta que dejó de moverse. Fue entonces cuando escuchó el silbido de Joel. ¿Desde cuándo empezó a cometer los homicidios? ¿Qué? ¿Los homicidios cuándo empezó a cometer? No, hoy fue la primera vez. ¿Fue la primera vez? ¿O que no ha cometido otro homicidio? ¿Por qué cometió el de entonces? La verdad, perdí la cabeza. ¿Perdió la cabeza por qué? ¿Qué sucedió? Cuénteme. Empezamos a discutir yo y la señora ¿Por qué discutían? respecto al dinero, ¿Qué dinero? del sueldo que ella me Yo no daba. estuve ahí. Quiero que me cuente todo con detalles, ¿no? Saber todo lo que sucedió. ¿Por qué discutieron? Llegué a su domicilio y estaba ahí entrando, abriendo su puerta, venía del mercado la señora. Y le dije que si me ocupaba para lavar o para arreglarle su casa. Y ella me dijo, no, ahorita no, hija. Le digo, regálame un vasito de agua y me lo regaló y con gusto me pasó para adentro. Empecé a ver, pero no le robé nada. ¿Pero cómo fue? ¿Qué te hizo enojarte para que la llevaras a lastimarla? Porque le dije que en cuánto me iba a pagar por las colchas y eso. Y me dijo, y le digo, ay, es muy poquito, señora, de Europa, mi esposa dice, todavía quieren ganar los dos. Cuando yo, la verdad, me enforcí y agarré la liga, pero esas no las traía yo. Esa estaba encima de su mesa, yo la agarré y con esa le apreté. Después se desdeciría de su confesión, pero ya no le sirvió para nada. Se la considera sospechosa de 48 asesinatos cometidos a lo largo de 8 años, aunque no pudieron presentar cargos formales por todos ellos. Sí lo hicieron en aquellos que, parece ser, estaban bien sustentados por evidencias físicas, como huellas dactilares cotejadas correctamente, o al menos eso es lo que una quiere pensar. O sea que la acusación fue por 17 asesinatos, de los cuales se le consideraron probados 16 más 12 robos. El 30 de enero de 2006 fue condenada a 759 años de prisión. Ella no lo tomó demasiado bien y juró al tribunal que Dios los castigaría. Hoy Juana Barraza Samperio sigue cumpliendo condena en el mismo penal y allí pasa los días entre rutinas de ejercicio y trabajos internos. Su nombre volvió a resonar en 2023 con el estreno del documental La Dama del Silencio, que reavivó el interés por su historia y por los errores de la investigación que llevaron a condenar a 2 inocentes de los asesinatos, uno muerto durante el cumplimiento y otra que sigue a día de hoy encarcelada. Ella también dice ser inocente, no reconoce ninguno de los crímenes por los que está encerrada. Por cierto, que la serie de asesinatos de ancianas sí cesó después de su captura. Muchas gracias por escuchar este nuevo episodio de Elena en el País de los Horrores y por favor, regresen el próximo miércoles para una nueva dosis. Que tengan dulces sueños.